Bueno, mi curiosidad por el internet finalmente me llevó a los en vivos de TikTok, y como saben que a mí no solamente me gusta hablar de música, este tema me pareció bien particular. Si bien se han popularizado algunos videos en redes sociales, siendo los NPC la tendencia del momento, de lo cual hablaré más adelante, el universo de estos streams va más lejos que eso, y aún así me imagino que yo solo toqué la superficie. Estuve varias horas scrolleando un par de días desde un perfil nuevo para ver si tenía algo que ver el algoritmo, y la verdad al final quedé con una sensación un poco extraña, como si estuviera siendo parte de una película distópica futurista de un mundo cyberpunk en donde la forma de uso y apropiación de nuevas tecnologías es consecuencia de una búsqueda de notoriedad, validación, fama y de la precariedad laboral y el fracaso del sistema actual. Y como lo dijo Guy Debord en el primer punto de su texto La sociedad del espectáculo, toda la vida de las sociedades en las que dominan las condiciones modernas de producción se presenta como una inmensa acumulación de espectáculos. Y qué mejor que la promo en este punto. Este video está patrocinado por Lelo. ¿Estás satisfecho con tu vida en pareja? ¿Amarías experimentar más placer, conocer tu cuerpo mejor, ya sea con otra persona o en solitario? Lelo nos trae estos dos bellos artefactos: un Tor 2, un anillo para el pene súper flexible con 6 niveles de vibración distintos, uno suave, hágame el favor, otro intenso y otro más intenso. Y luego está el aclamado Zona 2, que ya les había mostrado antes, un masajeador de clítoris con una superficie alargada para más placer. Este tiene estilos diferentes de vibración, como esta o esta, que bien podría ser parte de un beat. Cabe aclarar que tanto el Zona como el Tor son impermeables, pueden meterlos a la ducha, al jacuzzi, y tienen batería recargable por USB. Hoy con el cupón Zona30 tienen un 30% de descuento en todos los productos, y además les dejo el enlace para que vean la página. Hay un montón de vainas para pasarla bueno. Recuerden que tocarse bonito es excelente para la salud mental y física, con o sin la ayuda de juguetes. Entonces empecemos. Una de las principales razones por la que los en vivos en TikTok son tan populares es porque la plataforma tiene una pequeña barrera de entrada, lo que en usabilidad llaman como una curva de aprendizaje leve. Los conocimientos y elementos técnicos para hacer un en vivo en TikTok son básicos, casi los mismos que se necesitan para manejar las herramientas básicas del celular. Así, al entrar a la plataforma hoy por hoy, no hay que desgastarse aprendiendo nuevos gestos y o formas de uso. Por el contrario, plataformas como Twitch o hasta Facebook requieren un mínimo de entendimiento y herramientas específicas para tal actividad. De esta forma no hay un gran filtro de entrada a TikTok, lo cual significa que, por ejemplo, según mi experiencia en la plataforma, hayan bastantes usuarios mayores haciendo en vivos. Algo curioso, pues la necesidad de exponerse públicamente y querer tener una audiencia en internet no solo parece venir de la generación que creció con redes sociales, sino que aparentemente, según lo que yo vi, también es algo que le resulta fascinante a personas no nativas del internet. De esta manera, tanto el público como los contenidos que podemos encontrar acá son bien variados. Entonces, por temas de organización, decidí segmentar este video por 4 niveles, similar a los icebergs, pero con respecto a los streams de TikTok, en donde los primeros niveles son los que más recaen en áreas en común y los últimos pueden considerarse extraños o inquietantes según mi percepción. De verdad, uno se termina cuestionando varias cosas. Primero, como ya sucede normalmente, tenemos a los creadores de contenido que ya han cultivado una audiencia y los streamers de videojuegos con los cuales ya estamos familiarizados. Ese mismo nivel tendría una subdivisión, en donde se encuentran quienes en TikTok vieron una forma de visibilizar su talento o profesión. Así, por ejemplo, a mí me aparecen muchos músicos que tocan canciones con base a las recomendaciones de las personas que están comentando, algunos más extravagantes que otros para llamar la atención. Encontramos ilustradores, tarotistas, profesores de cálculo, inglés, personas cantando por el simple gusto de cantar, etcétera, etcétera. Simplemente hallaron en TikTok una herramienta más para potenciar su trabajo y recibir ingresos extra a través de las donaciones que vienen en forma de regalos, de todos estos muñequitos y regalitos de acá, como quien se sube a un bus a tocar canciones, quien sube videos a YouTube, pero tal vez de una forma más práctica y cómoda, sin edición y desde la casa. El siguiente nivel son las personas que, aunque no hacen contenido para internet ni tienen una base de seguidores, entre comillas, prenden el stream para sus amigos, pero igualmente están expuestos a toda la audiencia de TikTok. Acá es donde la cosa se empezaba a volver un poco rara para mí, porque uno empieza a adentrarse a la vida de extraños sin ningún tipo de filtro y de una forma muy fácil. Pasé de estar en una reunión de amigas, a unas vacaciones familiares, al cuarto de una pareja y sus hijos, a un niño en un parque de juegos, una persona en carretera, alguien en Disney y así sucesivamente. Eran como distintos programas de Gran Hermano o La Casa de los Famosos a la mano. Diferentes tipos de reality en donde cada persona tiene su propia producción y hay una cantidad casi ilimitada de realidades. El feed nunca se acaba. Un fenómeno de películas sci-fi o que podría salir en la dimensión desconocida. Y uno puede pensar que esto ya sucede en las demás plataformas y sí, pero no tan así. Por ejemplo, como lo dije antes, streamear en
y acceder a streamers que tienen pocos espectadores es un trabajo, es ir dando clic de un lado a otro, entender cómo funciona la plataforma. En Facebook o Instagram toca seguir a ciertas personas para estar al pendiente, mientras que en TikTok funciona casi que de manera intuitiva. Uno va pasando de una realidad a otra en cuestión de segundos, está muy bien optimizado, similar a la escena de Matrix en donde el arquitecto tiene cientos de pantallas de vidas distintas de Neo, pero en este caso cada pantalla la protagoniza una persona distinta. Entonces vemos a alguien trabajando en el supermercado, una mamá cocinando, alguien que trabaja en comidas rápidas, una clase de baile y demás. El tercer nivel, según mi percepción, representa todas las profesiones o trabajos que se empezaron a crear a raíz de TikTok o plataformas similares de otros países. Trabajos que pueden llegar a inquietar un poco o parecer extraños. Hace un tiempo encontrábamos una ridícula cantidad de creadores de China vendiendo productos, un modelo de negocio que en este país desde el 2017 al 2022 creció un 280%, razón por la que empresas empezaron a dictar cursos para streamear a sus vendedores y se hicieron populares las granjas de streamers, lugares acondicionados para que múltiples personas puedan hacer sus en vivos. Otra imagen bien distópica. También recordamos a las personas que armaban pulseras, quienes siempre están a punto de reventar un globo con base a me gustas o donaciones, un me gusta más y lo reviento. Y en este momento la tendencia son los NPC. Hop, 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 hop. Deliciosa. Probablemente habrán granjas de streamers NPC, lo cual desde una visión general va a ser más extraño aún. Yo sé que muchos saben lo que es un NPC, pero para los que no, el término surge de los videojuegos y textualmente quiere decir non-playable character o non-player character, personaje no jugable, aquellos que uno no controla en un videojuego pero con los cuales interactúa y usualmente tienen un diálogo limitado. En los RPG son bastante comunes, repiten una instrucción, te hacen una conversación de 3 frases o simplemente comentan algo random para darle un poco de dinamismo al juego. Diálogos programados que no suelen variar mucho porque de lo contrario sería una inversión innecesaria de recursos en el juego. Estos personajes no son el foco, así que no necesitan mucha cosa. Así quienes actúan como NPC intentan asemejar ese comportamiento, algo que ya venían haciendo algunos creadores de forma chistosa, pero que terminó apropiándose en TikTok como un nuevo negocio, en donde el NPC, la persona, simplemente reacciona al input del espectador, en este caso a regalos, es decir, dinero, con una acción que parece ser mecánica y repetitiva. Gracias por tu rosa, gracias por tu rosa. Y mientras que espera la instrucción, el regalo, el input, hace este movimiento de juego de pelea, que es como... Quien dicen que empieza esta tendencia es una creadora japonesa llamada Natue Koko, que fácilmente podría ser parte de Final Fantasy, y al volverse algo tan lucrativo, otras personas se irían uniendo, entre ellas Pinky Doll, una de las más famosas del momento, que cuenta que en principio hacía $250 al día y ahora hace entre $2,000 a $7,000. Yes, Paco, yes. Teniendo en cuenta claramente que es una de las más populares. Según este artículo, el hashtag NPC en julio tenía más de 47,000 videos y una suma total de vistas de 850 millones. Y hay varias razones por las que puede gustar tanto este tipo de contenido, o por lo menos varias hipótesis que yo encontré. Hay quienes dicen que es un fetiche en el cual la persona que hace su donación encuentra placer al tener control sobre las acciones de otra persona. Por otra parte, algunas respuestas mecánicas de los NPC parecen ser sugestivas o tener una connotación al que le gusta a cierto público, y además, como se ha hablado bastante en redes sociales, encontramos cómo el espectador queda enganchado frente a respuestas inmediatas que lo hacen sentir bien o que le causan morbo, los llamados hits de dopamina. En este caso ponen el ejemplo que si ves una persona atractiva decir 1000 veces te quiero después de mandarle 1000 rosas de regalo, pues se activa esa sensación como de gusto. Sin embargo, lo que más me llamó la atención sobre el tema son dos cosas. La primera es que tal vez la sensación de extrañeza o cringe que sentimos la mayoría al ver a los NPC está relacionado a lo que llaman como valle inquietante, pero de forma inversa. El valle inquietante es una teoría que fue planteada en 1970 por un especialista en robótica llamado Masahiro Mori, que dice que en la medida en que un robot empieza a parecerse más a un humano, hay un punto en específico que empieza a generar rechazo o repudio, que se siente extraño, como muy ajeno. Esta gráfica lo explica. En principio tenemos la maquinaria, los robots industriales que nos hacen sentir ni nos dan ternura ni les tenemos rechazo. Luego están los juguetes un poco más antropoformizados, que nos parecen agradables, bonitos, pues sabemos y procesamos de entrada que son robots. Pero cuando este empieza a tener facciones cada vez más humanas, podemos entrar al valle inquietante, en donde no parece un robot pero tampoco un humano, puede tener la mirada perdida, no interactúa de la misma forma, los gestos uno los nota algo distintos por más de que los traten igualar, pero al mismo tiempo encontramos elementos que nos identifican, y esa confrontación de qué es esto genera un rechazo visceral, como cuando a uno le da asco algo de entrada y uno no sabe muy bien por qué, es muy como de las tripas. Por ejemplo, esto puede suceder en películas con el CGI que está mal
mal hecho, cuando intentan representar a un humano pero uno lo siente como extraño. Con los NPC puede estar ocurriendo este fenómeno a la inversa. Estamos viendo a un humano, sabemos que es un humano, pero a medida que se acerca al comportamiento de una máquina, nos genera una sensación de extrañeza, un fastidio que no solo está relacionado con el cringe, sino que nuestro cerebro no sabe muy bien cómo interpretar. Y lo segundo es lo paradójico de todo esto. Mientras que a través de inteligencias artificiales se están intentando replicar tareas humanas, hay humanos intentando replicar las características de un personaje creado a partir de código, y de un código muy básico en relación al resto de componentes de un videojuego. En todo caso, esta tendencia de los NPC en TikTok hace parte del ecosistema de creadores de contenido en internet que funciona a partir de donaciones inmediatas. En TikTok encontré otros que me parecieron curiosos, como el de personas durmiendo pero cuando llegan a cierta cantidad de regalos o un regalo de mayor valor se levantan a bailar, un chico que tiene una tina de agua y cuando recibe X regalos se activa un sistema que lo hace caer al agua, hay quienes simplemente escriben el nombre de las personas que van comentando, hay uno que es un robot que habla de vez en cuando, y llega un punto en el que empieza a aparecer una feria de contenidos con los que uno puede interactuar, una feria que se asemeja al universo que nos muestra la película Inteligencia Artificial, donde hay NPCs como este personaje y robots que cumplen un servicio en función de una recompensa monetaria. Ahora, recordemos que si bien uno puede sentir cierto disgusto, cringe o lo que sea frente a estos creadores, este trabajo probablemente viene en respuesta a la precariedad laboral y a las pocas oportunidades que encontramos actualmente, lo que hace más cyberpunk el cuento. Pinky Doll cuenta que entró al negocio porque no tenía trabajo, debía pagar cuentas y la comida de sus hijos, y la verdad es que preferir hacer esto en vez de ir a un trabajo que odias de 8 a 10 de la noche al que te demoras una hora en llegar, me parece hasta lógico de cierta forma, es mucho más cómodo. Algunos están encontrando acá una forma de solventar gastos y siempre y cuando sea algo consensuado que no le hace daño a nadie, pues no debería haber problema. Y ya para terminar, llegamos al nivel que me hizo dejar de buscar, la verdad. Comencé a encontrar en vivos de estafas donde supuestamente quienes donaban recibían ingresos a través de PayPal, contenido de personas muy jóvenes bailando, y llegué a una parte en donde refugiados en Siria, muchos de ellos notoriamente menores de edad, bailaban por donaciones, y esto no es un secreto, hay noticias del tema y todo. Como TikTok funciona de manera geolocalizada, a mí me aparecían refugiados con banderas de México, bailando la chona o canciones populares de acá, bien surreal, personas vulnerables haciendo uso de la plataforma para sobrevivir, y lo más cuestionable es el uso de niños como forma de comercializar este contenido. Supuestamente TikTok tiene una política de más 18 para hacer en vivos, pero claramente no se cumple al 100%, lo que genera inquietudes que van desde la explotación infantil hasta la trata de personas para monetizar a través de donaciones en esta plataforma. Hace una semana multaron a TikTok por $380 millones por no proteger los datos de usuarios jóvenes, y encontraron que la plataforma además, a través de lo que denominan como patrones oscuros, llevaban a los niños o jóvenes a entregar más información de su vida. En 2019 también habían multado a la compañía por recoger datos de menores de 13 años, y lo más turbio del asunto es que TikTok genera ganancias a raíz de todo esto. Según fuentes internas, se llevan entre un 30 al 50% de los ingresos de los creadores. Es decir, TikTok monetiza de las donaciones que se le hacen a los refugiados, de los en vivos que puede ser de menores de edad, de las estafas que pueden haber ahí, por lo cual parece que tampoco les conviene ser del todo estrictos con sus reglas. Y entiendo que en internet uno puede encontrar lugares bien oscuros públicamente, como cuando era popular 4chan, 8chan, este tipo de foros o grupos de Facebook raros, pero la gran diferencia es que llegar ahí no estaba tan a la mano, no era tan intuitivo como lo son los streams en TikTok, que parece un contenido aparte, y que en mi caso llegó un punto en el que ya daba un poco de susto que fuera a parecer algo como traumante en pantalla. Cuéntenme ustedes qué piensan, si han metido a esta parte, qué tipo de cosas extrañas han encontrado ahí. Dejen cualquier cosa en los comentarios y nos vemos la próxima. Chao.